Pero bueno, vamos a ver un método que se puede usar, digamos, para poder, esto pero ya es algo de, cuando esto tiene que ver con, digamos, el poder llegar desde una perspectiva probabilística a la verdad, ¿ok? Porque, a ver, una cosa es decir, esta es una taza o no es una taza. No hay término medio. O es o no es. O mejor todavía, esta existe o no existe. No hay término medio. O existe o no existe. Porque, precisamente, en virtud del principio más fundamentales de todos, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, principio de no contradicción. ¿Está bien? Pero otra cosa sería, por ejemplo, si, no sé, quisiéramos llegar de un modo probabilístico, justamente en algunas de esas ocasiones en las que no se puede aplicar el principio de no contradicción para poder entender una determinada cosa. Ok. No sé, a ver, ahora no se me ocurre, no se me ocurre ningún ejemplo. A ver si tenía aquí apuntado algo. A ver, no, aquí no tenía apuntado ningún ejemplo. Bueno, ahora no se me ocurre nada. Bueno. Y bueno, nada, va, voy a dar el método porque ahora, bueno, aquí es tarde y cuando es tarde no me funciona bien el cerebro, entonces a veces no se me ocurren los ejemplos. Pero bueno, algunos ejemplos de cómo poder determinar la verdad cuando hablamos en un sentido probabilístico de una verdad, ¿ok? Así que aquí son 5 puntos. Bien, el primero, hay que tener en cuenta que la verdad debe ser sencilla, es decir, que debe tener una simplicidad explicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ser muy complejo, digamos, aquella idea, aquella proposición, aquella creencia que se está compartiendo y que se está diciendo que pues debería ser algo, algo verdadero, ¿no? Sino que tiene que ser sencilla. Esto es muy importante, debe tener una simplicidad explicativa en particular. Porque si uno tiene que dar 10.000 vueltas para explicar una cosa, a ver, como suele decir el profe Horacio, ¿no? Aquel filósofo que solamente complejiza las cosas, entonces no es en realidad un buen filósofo. Mientras que en cambio aquel filósofo que es capaz de presentarte lo complejo como sencillo de entender, pues entonces aquel sí es un buen filósofo. ¿Ok? Precisamente porque debe uno ser capaz de tener una simplicidad explicativa a la hora de exponer tal verdad. Muy bien. Segundo punto. La verdad debe ser exhaustiva, es decir, debe tener una profundidad explicativa también. Es decir, cuantas más cosas sea capaces tal creencia, tal idea de explicar, comparada con otras, evidentemente, entonces más probabilidades tiene de ser verdadera. Tercer punto. La verdad debe ser factible. Es decir, debe tener una viabilidad explicativa también. No podemos presentar cualquier tipo de idea, cualquier tipo de creencia y pensar que sea necesariamente verdadera, ¿no? Per se, si no tiene una viabilidad explicativa, si no es algo factible, ¿ok? Por poner un ejemplo, no sé, esta taza, ahora, ¿no? Hago desaparecer y imagínense que les dijera que, bueno, se ha sido atraída por el infierno que se encuentra en el centro de la tierra porque ha perdido su asa y entonces ya no es una buena taza en un sentido pleno, ya no participa perfectamente de la taseidad y por lo tanto pues ya no podía estar aquí entre nosotros los comunes mortales. Uno va a decir, pero qué estupideces estás diciendo, ¿no? Precisamente, no es algo factible. ¿Está bien? Entonces, la verdad también debe tener una viabilidad explicativa. Bien, cuarto punto. La verdad también debe tener una consistencia explicativa. ¿Ok? O sea, no debe ser algo incongruente, sino que cuando se presenta esa verdad, o sea, cuando uno quiere analizar la veracidad de una creencia, de una idea, pues precisamente tiene que ver si hay congruencia en ella. Y eso ya es algo que de por sí, ¿no?
ayuda mucho. Incluso si luego a lo mejor la coherencia del razonamiento podría, digamos, implicar unas premisas o una conclusión falsa, ¿no? Puede ser también. Sin embargo, pues como mínimo, si hay congruencia en ello, ya eso ayuda mucho. Porque aquí estamos hablando además al final de un método que sirve, digamos, como caso acumulativo. O sea, uno tiene que analizar los 5 puntos y tratar de, digamos, poder llegar a una conclusión en virtud de todos los 5 puntos. ¿Ok? Quinto y último punto, la verdad también debe ser superior. Es decir, que debe tener un tipo de superioridad explicativa también comparada con otras verdades o con otras teorías que se quieran presentar también. Ahora, si una determinada creencia, si un sistema de pensamientos cumple con estos 5 puntos que hemos dicho, de nuevo, son una simplicidad explicativa, una profundidad explicativa, una viabilidad explicativa, una consistencia explicativa y finalmente también una superioridad explicativa, entonces la probabilidad de que tal sistema de creencias o tal creencia, digamos, a nivel particular sea verdadero, pues aumenta muchísimo. De nuevo, aquí estamos hablando a nivel probabilístico, ¿ok? Entonces las cosas cambian porque no estamos usando un razonamiento deductivo, sino pues termina siendo algo, digamos, más bien a modo inductivo. O a modo inductivo, a modo abductivo podría ser también. Bueno, la cuestión es que entonces las cosas cambian, a lo mejor no vamos a tener una certeza absoluta, pero pues si tenemos una alta probabilidad, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo más razonable es tenerla por verdadera hasta que al menos no se pueda probar de algún modo lo contrario. Muchas gracias por haber tenido la bondad de quedarse a escuchar el tema de este vídeo hasta el final. Si es de su agrado y lo quieren, pueden apoyar este apostolado dejando su me gusta y difundiendo esta transmisión en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y demás plataformas, e incluso por medio de una donación libre por PayPal. El link se encuentra en la descripción de este vídeo. Muchas gracias desde ya. Un saludo y hasta pronto.